these streets. I don't really care how you're living now. See, I do me, player, please. You don't know about me. You know I run these streets. You don't know about me. You know I run these streets. Down the boy, down the boy. Down boy. Down the boy, down the boy. Down the boy, down the boy. Down boy. Down the boy, down the boy. Hola, molt bon dia a tothom. Se'm fa difícil presentar amb mascareta, però hem de respectar els protocols. Us volia donar la benvinguda en nom de tot l'equip del Barcelona Film Fest. Benvinguts també a aquesta casa Ortega que estrenem i que és fantàstica, no? És un espai esplèndid i és un gust, la veritat, fer aquestes jornades de guionistes aquí, aquest any, en aquesta edició. Ai, els micros que sempre fallen al micro, Mira. Hola, bona tarda, bon dia. Canviem. Perfecte, solucionat, estupendo. Doncs res, us donava la benvinguda al festival i a aquestes jornades de guionistes. Nosaltres volem donar especialment les gràcies a tots els que participaran en aquesta taula rodona ara i a tots els assistents també, òbviament. Gràcies de debò per prestigiar el Barcelona Film Fest i ajudar-nos a fer-lo més important. Un festival que us he de dir ràpidament que ha estat un èxit, està sent un èxit. Podem celebrar que està sent un èxit perquè el públic ha respost i està responent molt bé. I això, sobretot, és el que ens interessa a tots, no? Perquè al cap i a la fi el que volem és que puguem seguir fent cinema i disfrutant-lo, no? Voldria presentar-vos a la persona que moderarà el col·loqui. És una dona que últimament està recollint molts premis i jo vull dir que no per casualitat, perquè em consta que treballa moltíssim, no?, per obtenir aquests resultats. És una treballadora incansable. L'altre dia em preguntaven en un programa de ràdio: tu com veus a la gent del cinema? I és que, de veritat, sou gladiadors moderns, no?, perquè esteu superant contínuament dificultats i crec que Valérie simbolitza molt bé, no?, aquest esperit de la gent del cinema. Ella és la productora Valérie Delpierre. Gràcies, Valérie, per moderar aquesta taula que ha coordinat Proa. I això és una altra de les coses que volem ressaltar també, no?, perquè nosaltres volem que el Barcelona Film Fest tingui aquests impactes internacionals amb les visites que hem tingut aquest any i que estem tenint de Johnny Depp, d'Isabelle Huppert, no?, que ens situen a tot arreu, a totes les portades, fins i tot, que a vegades és molt difícil tenir el cinema en portada d'un diari important i ho estem aconseguint, posar-lo en portada. Però nosaltres volem també que els productors catalans col·laborin amb nosaltres, es coordinin amb nosaltres i que de debò creguin que aquest és un festival que pot ser molt útil per tothom. Això també crec que és molt important que ho anem repetint i que ho anem dient, no? I res més, estic segura que traureu conclusions importants, que el debat serà estimulant i espero que siguin unes conclusions que no només quedin en la pràctica, sinó que també que no quedin en la teoria només, sinó que passin a la pràctica i que es puguin aplicar. Moltíssimes gràcies, de debò, i res, us deixo treballar. Buenos días. Os presento Bárbara, Jaime, Celia y Sandra. Son nuestros tándems de hoy
para poder compartir con vosotros un poco los detalles y que no secretos, pero sí las intimidades del trabajo entre productora y guionista, que en este caso da la casualidad que son guionistas que también son directores. Y es verdad que en este proceso creativo puede ser que estas figuras pues compartan momentos del proceso, pero hemos querido, después de valorarlo juntos, pues centrarlo en la parte más de escritura. Entonces, quisiera preguntar, vamos a ir preguntando por turnos, habrá un tiempo para vosotros, por supuesto, porque vuestras preguntas son tan interesantes como nuestras respuestas, ¿no? Y por lo tanto nos gustaría pues, centrarnos primero en desgranar un poco este proceso, basándonos en ejemplos prácticos de su vida diaria como tándem creativo y luego daros paso a las preguntas. Bárbara, Jaime, me gustaría saber que pudierais compartir con nosotros el momento en el que tú como creador, como guionista, decides abordar con Bárbara la primera vez que compartes la idea. Si hay una metodología en tu aproximación a Bárbara, si hay un momento que decides o cuándo crees que ese es el momento. Bueno, pues en general lo que hago primero es, en mi cabeza voy elaborando, voy a la búsqueda en realidad de una película. Una película para mí es una historia y una forma fílmica. Entonces, puedo leer en el periódico y aparece un personaje, puede ser algo que me viene de otra fuente de inspiración, que puede ser una sinfonía, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y entonces empieza a aparecer la posibilidad de una historia y esa historia siempre tiene que resultar interesante desde el punto de vista fílmico. Voy a poder rodarla de una determinada manera, voy a poder contar algo no solo desde la historia, sino también desde el cine. Y entonces ese tiempo, a veces me apunto una idea. Generalmente, si es una idea fuerte, no hace falta que me la apunte porque me va a habitar durante bastante tiempo. Esas ideas me vienen muy frecuentemente. Por ejemplo, sin ir más lejos, me parece que antes de ayer escribí 2. Que las escribiera en un cuaderno más bien es mala señal. Quiere decir que me da miedo que se me olviden, por lo tanto no es tan buena. Y entonces, bueno, esas ideas que me habitan, hay un momento dado que cristaliza más. Y digo, bueno, ya lleva un tiempo que me vuelve esa historia, creo que realmente tiene fuerza. Y entonces es el momento en el que se la suelo pitchear a Bárbara. Y realmente, aunque no parezca un pitch, es un pitch, ¿eh? Y en ese sentido, creo que hay un pequeño hueco que me gustaría abrir para hablar de ese famoso pitch que se habla tanto entre los productores, los guionistas, en las escuelas y todo eso, ¿no? Al final, el pitch en realidad es la idea de la película y se puede contar de muchas maneras, pero está la almendra, está el atractivo, está lo que la película es, ¿no? Entonces, cuando ya tengo esa película, esa idea más o menos clara, quedo con Bárbara. En realidad no le digo que voy a pitcharle una película, pero en realidad lo que hago es pitcharle una película o un proyecto, ¿no? Y entonces ha ocurrido que a veces, pues después de ese pitch, Bárbara dice, no lo veo, no lo acabo de ver por esto, por otro, pero bueno, dale una vuelta, si quieres, si tú lo ves muy claro, lo hacemos, no sé qué, tal. ¿Suele ser la primera persona con la que compartes esta idea? Sí. Entonces, a veces incluso me ha pasado de pitcharle una idea, a lo mejor ella ponía algunas reservas, aún así yo insistía mucho, he llegado incluso a lo mejor a escribir el guión y luego ese guión pues ha acabado quedándose en un cajón, ¿no? Generalmente nos ha pasado eso una vez, creo, nada más. El anterior, ¿no? Justo. Sí. Pero porque ya si en el pitch la cosa no va en bajada, ya no me pongo a escribir esa primera versión, ¿no? Y bueno, pues un poco es así como llega ese primer pitch, esa primera idea, y a partir de ahí, pues ella la recibe, la enriquece, decidimos hacerla y empezamos a pensar todos los elementos
un poco de la película. Y de hecho, de la anterior película, o sea, justo antes de Girasoles, que es la última película que hemos hecho, nos pasó algo parecido. Él me contó una historia y yo en principio, como no la acababa de ver, pero bueno, él estaba muy convencido y escribió el guión y además estuvo meses con la escritura. Y de hecho, en un momento dado yo le dije, bueno, yo qué sé, no me acaba de convencer por muchas cosas, pero si quieres la hacemos. Pero ya ahí veníamos como mal de inicio. Y a la semana volvió y me dijo, he estado en Francia y mira, he leído este reportaje que venía de un reportaje de fotos que había visto sobre la historia de una chica que estaba contada en fotos. Y ya desde el principio fue como, ay, me gusta mucho la idea. Y ahí enganchamos desde el inicio. Entonces el otro guión quedó totalmente descartado. Yo no digo que en un futuro ahí está, porque está escrito y se puede volver a desarrollar, pero bueno, en principio quedó apartado y ya empezó directamente con la escritura de este nuevo proyecto, que sí que hubo como una conexión fuerte desde el principio, desde aquella idea que era un reportaje de una revista. Realmente no había una sinopsis, ni siquiera había un mínimo argumento, era una charla de... De hecho, me trajo la revista, me dijo, toma, mírate esto, y fue como, ay, mira, pues... Por eso cuando hablaba del pitch, por ejemplo, en Petra, el pitch, me acuerdo que te lo pitché en un bar, que quedamos un día en un bar y dije, mira, pues llevamos ya tiempo hablando de qué tipo de proyecto necesitamos para... pues tanto vital como para la empresa, como para nosotros, y era como, creo que tiene que ser una película en la que el guión tiene que ser muy elaborado, basado un poco en los planteamientos clásicos desde Aristóteles, Mamet, y me acuerdo que tú te empezaste a leer desde la estética, digo, tienes que leerte esto, y te leíste muchos libros de teoría, y luego, en un momento dado dije, creo que tiene que ser la historia de una hija buscando a un padre. Entonces ya eso ya te enganchó y dijiste, pues sí, esto me parece interesante y tal, y desde un planteamiento griego, pero era una idea muy abstracta, no se había basado ni en una lectura de un periódico, era como una búsqueda muy abstracta, y bueno, esa chica que iba a buscar al padre y que yo intuía que no tenía que ser en el mundo de las finanzas porque me parecía más obvio, y lo buscamos en el mundo del arte, ¿no? Y desde ahí pues se empezó a escribir un guión, luego contratamos a Clara, a Mitchell, bueno, luego la escritura del guión, y ya hablaremos también si sea el caso, pero en cambio en Girasoles efectivamente era un reportaje que yo vi, de repente ese reportaje me golpeó como aquí hay una película, o sea que el pitch al final puede ser desde una idea en un bar a aquí está una revista, y de hecho cuando seguí pitcheando Girasoles casi siempre lo hice pues a los distribuidores, a los vendedores, siempre íbamos con el mismo pitch, ¿no? Y no con el guión. Celia, cuando decides acercarte a Sandra, ¿cuál es tu momento vital del proyecto? Bueno, en nuestro caso, la experiencia es un proyecto y medio, una película ya hecha, que es Viaje al cuarto de una madre, y un proyecto en el que estamos ahora trabajando, que estamos en fase de desarrollo. Y el momento vital de acercarme a Sandra con una idea o con una intuición, pues en los dos casos ha sido distinta, porque en el primer caso, y aquí quizás pues hay que remarcar que era mi primera película, y cuando hace uno su primer proceso de escritura, al menos en mi caso, fue que me daba mucho miedo compartir lo que tenía escrito, porque como es tu primera película y no es tan fácil que alguien apueste por ti, pues quería tener un guión que yo me sintiera segura, ¿no? Porque al final, bueno, es un tiempo ¿no? Son unas 100 páginas que alguien tiene que leer, y una vez leído, luego puedes mejorar ese guión, pero igual ya está leído, ya es una idea, ¿no? Preconcebida de cómo va a ser esa película. Entonces, en el caso de Viaje, yo venía de hacer un cortometraje con Josep Amorós, que es el otro productor, que fue una coproducción. Entonces yo, en ese caso, le conté a él, que veníamos del corto, la idea que tenía de proyecto, y empecé a desarrollarlo con él, apliqué a laboratorios, que yo un poco también al hacer una primera película hice como un poco este recorrido de ir a laboratorios para tener también como unas tutorías externas, ¿no? Alguien que también me pudiera dar como ese feedback. Y entonces hasta que no tuve un guión que lo compartí con Josep Amorós,
del que me sintiera, digamos, segura, no acudí a Sandra, a Arcadia, para hacer esta coproducción que un poco teníamos en mente, ¿no? Poder unir como patas a la producción para poder sacar adelante la financiación. Entonces, en ese caso, yo no le conté nada a Sandra, fui y, digamos, le puse el guión sobre la mesa. Aquí es importante también comentar que nosotras tenemos una relación previa, porque yo he colaborado en distintas producciones con Arcadia, y que a raíz de eso nosotros tenemos una relación de amistad. Entonces, bueno, ella sabía que yo estaba escribiendo, pero yo estaba calladita esperando el momento oportuno para darle Y yo el guión. ansiosa. Y claro, ahora, por ejemplo, el proceso es muy distinto y me gusta más el proceso de ahora, evidentemente, porque no tienes como tanto miedo, ¿no?, a la hora de mostrar ese guión, porque ya hay un trabajo previo. Y aquí, en este caso, fue terminar un poco, ¿no?, el recorrido de la película anterior, y yo ya estaba como dándole vueltas a alguna idea, pero yo todavía no había comunicado nada, ¿no? Y fue un poco desde la productora, pues Sandra me dijo que bueno, que le apetecía como seguir trabajando conmigo, que qué tenía, ¿no?, en mente. Y ahí lo que hicimos fue como pensar una forma de trabajar que a mí también me permitiera escribir, digamos, consolidar un contrato, que hubiera también como unos pagos, ¿no?, que es importante mencionar esto. Y en ese caso, claro, yo ya no me guardo la idea y el guión hasta que esté como, ¿no?, yo un poco segura, sino que ya lo comparto desde el principio, ¿no? Y este es el cambio que hicimos de un proceso a otro y del que yo ahora estoy muy contenta, porque... Y en este caso, ¿qué es lo que te hizo sentirte segura? Como para, o sea, ¿en qué estado estaba la idea y qué es lo que te hizo Claro. sentirte segura? Pues yo cuando le conté como lo primero que tenía en mente, era, creo que escribí como una página, ¿no? Un poco como una mini idea de sinopsis, una cosa muy abierta, evidentemente, y unas intuiciones, unas notas, ¿no?, de un poco qué quería abordar con este proyecto, ¿no?, que me interesaba. Y un poco para mí, como lo importante de este momento, de este germen de la relación, es que de alguna manera yo ahora, como después de haber hecho mi primera película, me doy cuenta que de alguna manera cuando escribo o cuando pienso una película, que para mí es un proceso muy solitario porque escribo sola, hay algo en mí muy fuerte que es el deseo de conectar, que tiene que ver, ya también cuando terminas la película te das cuenta de eso, ¿no?, que estoy escribiendo cosas que las escribo, que nacen de mí, pero que hay un deseo muy fuerte de conectar con el otro. Y conectar con el otro es algo muy parecido a cuando quedas con unos amigos a tomar un café y compartes una serie de inquietudes, de malestares o de alegrías o de cosas de momentos vitales y situaciones vitales. Entonces, para mí, ese es como, digamos, el punto fuerte de la relación creativa que tenemos nosotras dos, ¿no? Que yo, de alguna manera, con esta confianza, ¿no?, y esta relación tan estrecha que tenemos como amigas y como, ¿no?, productora y guionista, puedo conectar con ella y puedo, digamos, empezar a desarrollar la historia de una manera quizás menos industrial o mucho más personal, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí hay una cosa que a los inicios de desarrollar un proyecto que me va muy bien, que es irme a casa de mis padres a hacer una especie de retiro de escritura, y yo ahí escribo y encuentro la película. Entonces yo en ese proceso de estar en casa de mis padres, a veces, pues, no sé, observo a mis padres y les tomo fotos, ¿no? Y ahí hay un material que muchos de mis proyectos nacen de ahí, ¿no? Y yo ese material se lo mando, ¿no? Le mando una foto de mi madre haciendo no sé qué o de mi padre haciendo no sé qué cosa, y ahí hay una idea visual o allí hay un detalle, un gesto, que para mí es fundamental que eso esté en la película, de una manera quizás no tan visible como que está por el fondo, y poderle compartir ese material. Canciones, me manda canciones. Ya. Canciones, Somos una pareja a veces. poemas. Yo hago como una carpeta, que es mi carpeta, de como un poco como del material que a mí me pone en tono para escribir la película, y yo todo eso se lo voy compartiendo a Sandra. Y ahí hay algo muy bonito, porque al final no le estoy compartiendo tanto la historia, sino El universo. el ¿no? universo y lo que a mí me mueve, o sea, como las teclas y los mimbres de la película que quiero hacer. Claro, esa es una de las cuestiones esenciales, ¿no? Los mimbres de cada historia que tú como productora entiendo que recoges, y luego cómo los cargas o cómo los trabajas a lo largo del proceso de escritura acompañando a Celia.
Al final lo que hace Celia es muy generoso, porque cuanto más información tenga yo sobre la motivación de querer hacer una película o por qué quiere hacer una película en un tipo de cine como es el suyo, más fácil es para mí entender la película, saber a quién va dirigida. Ya no hablo finalmente del público, ¿no? Pero cuanto antes yo sepa qué quiere contar y cuáles son los temas, más claro tendré hacia dónde tengo que ir, ¿no? Esa película es normal o natural o es fluida que esté en esta televisión o esté en este distribuidor. O pensemos incluso en qué cine, en qué festival, en qué recorrido, ¿no? Entonces es algo que todos los productores, que en mi caso trabajo con más directores, no hay un manual escrito de cuando tengas una sinopsis la compartes. O sea, hay directores que me envían, este es el guión que quiero dirigir, y están más o menos abiertos a escuchar. En el caso de Celia, además, los temas con los que quiere tratar en esta película en la que estamos trabajando son temas muy comunes, son muy de nuestra generación, son muy de nuestro... Y al final ya no es para mí un trabajo productora-directora, sino que es ese café con amigos, ¿no? Que a veces salen estos temas, ¿no? Y haciendo memoria, me acuerdo que antes de decidir sobre esta historia había otra historia, que te acuerdas que contamos como... Y eso también es doblemente generoso, porque la diferencia que hay entre un caso en el que hay 3, 4 guionistas, yo siempre digo a Celia, es ella con una pared. Ella y una pared. Entonces, si tienes la suerte de contar con un, llámale productor, puede ser un script editor que entra y salga, pero si es un productor que al final te va a acompañar de principio a final y puedes compartir esas dudas, sales de ese ping-pong constante, ¿no? Entonces, incluso compartió 2 ideas que había y un poco como montaba Bárbara, fue como, no sé, lo veo, es interesante, pero no en cambio el otro nos tocaba más y decimos, venga, pues adelante. Y esto es muy guay trabajar así, la verdad. Bárbara, ¿cómo abordáis el proceso de escritura que comentabas antes, Jaime? ¿Cómo lo hacéis? ¿Es una escritura en solitario? Entiendo que no, porque a veces colaboran guionistas. ¿Cómo os posicionáis en este proceso? Bueno, normalmente la primera versión la escribe Jaime solo. Entonces la leo y a partir de ahí ya decidimos juntos cómo abordarlo, de si, bueno, cogemos a otros guionistas, qué le falta, qué tipo de guionistas. Por ejemplo, en Petra siempre tuvimos muy claro que queríamos que hubiera una chica, porque el protagonista era una mujer y queríamos también como una persona que trabajara como ese personaje en concreto, que dibujara mucho hasta el final, ¿no? Y luego queríamos a alguien que a lo mejor viniera de una situación más de género para que nos ayudara un poco en la estructura. Entonces así surgió pues Clara y Mitchell. O sea, fue como de primera versión, de haberla leído, decir, ¿qué necesitamos? En el caso en otras películas ha sido muy claro que iba a hacerlo él solo, porque no sé, depende un poco del proyecto. Pero siempre viene de una conversación después de que él ha escrito una versión en solitario. Nunca empieza a escribir con otras personas, siempre viene de... ¿no? Bueno, también me gustaría también mencionar cómo es la concepción para mí de una película en el punto en el que estoy, ¿no? Escuchando a Celia me he transportado a mi primera película, ¿no? Las horas del día, y es verdad que recuerdo como una experiencia parecida a la que cuentas, en el sentido de que yo me colocaba muy en el centro de no solo del proceso, sino también es como un centro ontológico, es como la película y uno se funde y es como la transmisión de uno, ¿no? Luego, cuando he ido evolucionando, en realidad he cambiado esta manera, esta metodología y este posicionamiento. Hoy en día, cuando hago una película, no es tanto algo que tiene que ver con mi experiencia, con mi visión de todo, sino es una película en la que voy a cometer un trabajo. Ese trabajo es un trabajo colectivo y yo voy a asumir un papel colectivo o individual dentro de esa colectividad. Indiscutiblemente es un papel relevante, pero hay todo un conjunto de gente que va a trabajar en el proyecto, dotando al proyecto de lo que necesita el proyecto por sí mismo. O sea, es decir, el proyecto se convierte en una entidad mucho más autónoma, mucho más separada de mí, lo cual no quiere decir que yo ni trabaje peor ni trabaje menos. Pero, y entonces, por ejemplo,
yo creo que Bárbara acaba de ilustrar bien esto, ¿no? Decimos, ¿qué necesita el proyecto? ¿Necesita un guionista? Pues se pone un guionista, se necesita que sea una chica. Luego, ¿qué necesita a nivel internacional? ¿Qué necesita? ¿Quién puede ser el buen director de fotografía o la buena directora de fotografía? Y entonces es el proyecto, en el fondo, en el que todo el mundo contribuye a que ese proyecto llegue a buen puerto también consensuado. Es decir, ¿qué queremos que resulte este proyecto? Queremos esto, pues que estén tales mercados. O sea, es como una obra mucho más externa, en la que yo voy a trabajar. Que cada vez es más compartido el proceso. De hecho, en la última, puede que sea de todas las pelis donde los jefes de equipo han participado más también en el guión, o sea, desde el inicio. Porque luego nosotros separamos mucho también lo que es la historia de la forma, ¿no? Yo siempre, durante todo el proceso, estoy como muy enfocada a la historia, a que se entienda lo que vamos a contar. Y es como una cosa que estoy muy pendiente. Jaime también, pero él tiene la parte de la forma, de, vale, vamos a contar eso, ¿cómo lo voy a contar? Entonces eso tiene más que ver con la puesta en escena, con la fotografía. Entonces ya cuando sabes con qué director de foto vas a trabajar de entrada, yo sé que has trabajado el guión con Helen también. O sea, ya viene desde el sonido, se ha trabajado con la sonidista. Entonces, incluso creo que la última película, claro, al tener equipos ya más marcados con gente que ya sabes con la que vas a trabajar, han empezado a trabajar desde antes. Justo también nos pasó que justo cuando estábamos terminando la escritura del guión, pues fue todo el momento este del primer confinamiento. Entonces, aunque la película se frenó mucho a otros niveles de calendarios y de otro tipo de cosas, artísticamente, claro, al todo el mundo estar en su casa, pues también nos sirvió para darle un paso más allá, porque claro, teníamos un montón de Zooms con gente y cogió una dimensión donde todos los jefes de equipo participaron muy activamente en el guión, o sea, desde su punto, ¿no? Pero también yo creo que ha sido un buen aprendizaje, porque no lo habíamos hecho nunca tan directamente y claro, pues luego conectas muy bien, porque todo el mundo ya sabe lo que va a hacer. Sí, luego, por ejemplo, una cosa que a lo mejor resultará curiosa, tiene que ver con la praxis de rodaje. Se aparta un poco, fíjate, cuando preparábamos dije yo, sobre todo, nos vamos a quedar en la etapa del guión y soy el primero en que lo rompe, ¿no? Pero, por ejemplo, en el rodaje yo he ido afinando una manera de funcionar que es, por ejemplo, Helen está en cámara. Yo estoy no en el eje de cámara, estoy con los actores, mirando a los actores principales. Veo otros elementos también, pero sobre todo me focalizo mucho en los actores principales, la figuración y todo eso. Le echo un ojo, pero tampoco tanto. Estoy muy focalizado en los actores. Eva Baliño está escuchando y Bárbara está en el monitor escuchando y viendo, que es la única persona que escucha y ve, ¿no? Lógicamente, la propuesta de puesta en escena, el blocking y los planos los he planteado yo. Hacemos una toma y después de la toma nos reunimos los cuatro y decidimos qué mejorar, qué cambiar, si está todo bien, si damos el plano por acabado, ¿no? Pero es realmente como que Eva lo escucha, está como en el universo de la escucha y la interpretación también se percibe mucho desde la escucha. Helen desde la operación de la cámara, yo mucho con los actores y Bárbara es la única que tiene como una especie de visión de espectador un poco integral. Y a veces es Bárbara la que me dice, hagamos otra toma y yo cambiaría esto. Pero también estoy como, mira, justo como en las charlas de guión, pues también es verdad que ahí defiendo mucho el guión también, porque de repente hay veces que digo, a lo mejor él quiere cambiar algo en ese momento y es como, se me ha ocurrido esto. Entonces digo, uy, esto lo hemos estado pensando meses. Ahora estamos con todo el calor del rodaje, de repente te ha venido esto, pero si lo hemos decidido así, será por algo que ahora no me acuerdo, pero será importante. En su momento lo decidimos así por algo. Entonces, vale, rueda lo que quieres rodar, pero ruédalo también como está escrito. Y luego ya lo decidimos más adelante, pero no te desvíes del guión. Entonces siempre intento también ver qué se está contando, ¿no? Porque a veces se desfoca un poco. Pero lo que quería puntualizar, y ya dejo la palabra a los demás, es que incluso en el rodaje yo juego un papel, pero no es esa cosa que soy como el único demiurgo en el que todo se focaliza y yo todo lo decido, ¿no? Acaba el plano, me ha parecido que está bien, chequeo con Helen. Helen, ¿cómo lo ha visto? Me dice Helen,
yo haría otra porque no me ha salido bien el paneo, porque he dudado un poquito y tal. Vale, pues haremos otra. Eva me dice, yo he notado que el actor, una voz ahí que ha entonado, vale, eso sería una nueva toma. O a lo mejor Bárbara me dice, puede ser incluso, defiende el guión o ha pasado algo con los extras ahí, habría que cambiar este por este otro. Y entonces, pero al final sí que tomaré yo la decisión de hacer otra toma o de seguimos para adelante, ¿no? Pero es una decisión tomada después de recibir mucho los inputs de los demás. Por eso es realmente un trabajo en el que es un trabajo colectivo, ¿no? Sí, es un trabajo colectivo en el que el guión no deja de ser casi un pacto y un contrato, ¿no? Entre, sobre todo, el equipo creativo de partida, productor, Exacto. guionista, director, por supuesto. Y entonces, por lo que comentabas tú, al menos es como tu guía, ¿no? En el trabajo de todo el proceso, y aunque es verdad que quedamos en no abordar mucho los siguientes procesos, porque ahí es donde se pierde más la colaboración del guionista, pero sin embargo ese trabajo se eleva hasta la sala de montaje, ¿no? De alguna manera, porque es el acuerdo sobre el cual hemos trabajado Nosotros todos. siempre decimos que en el desarrollo, ¿no? En la escritura como tal, todo está muy enfocado al guión y ya se convierte en una herramienta. Probablemente en el rodaje es donde más nos alejamos, sobre todo él, y yo intento, pero él se aleja más. Y luego en el montaje volvemos otra vez vamos a coger el guión y partimos de aquí, de lo que hemos escrito. Y luego ya te tomas la licencia y es una reescritura de una manera, ¿no? Que ya toma esa batuta lo que es el montador, ¿no? Como reescritor de alguna manera. Pero sí que es otro momento en el que vuelves otra vez al inicio. Vuelves a coger lo que escribiste y partes desde ahí, ¿no? Y entonces, de alguna manera es un poco como, bueno, por lo menos como lo trabajamos nosotros. Y por ejemplo, yo en el rodaje, los personajes, incluso cuando estoy ensayando con los actores, de repente una escena, ¿no? Para mí la escritura final se hace en el montaje, de manera que no es tanto intentar dar con la única posibilidad de interpretación de esa escena. Incluso a veces, y durante las tomas, empiezo con el actor, por decir algo, en una escena muy tenso o muy contento y voy graduando diferentes grises. Y entonces a veces el actor me dice, pero yo pienso que aquí no estaría tan contento. Digo, no importa, que lo decida el montador, en este caso la montadora. Hagamos una toma como la que creemos que es, pero hagamos una más ligera y una más tensa. ¿Por qué? Porque luego en el montaje, de repente veremos el arco del personaje y en esa escena nos convendría un poquito más, un tono más alegre. Porque si no, en la transición de esta escena, en la que estaba muy alegre, a esta muy tensa, no es adecuada. Entonces yo intento llevar al montaje como unos cuantos grises, que a veces el actor me dice, ¿pero por qué hago eso? Para que Lucía pueda describir al final cómo es el personaje, ¿no? Y entonces eso también lo trabajamos así, ¿no? En el rodaje. No es solo ir a buscar una única toma que es lo perfecto, porque luego en el rodaje te puede confundir muchas cosas y al final has hecho una toma que crees que era estupenda y luego en el montaje Bueno, a veces dices... hay que decidir, a veces porque hay unos tiempos y todo y tienes que decidir y decir, mira, vamos a hacer 8 planos, no podemos hacer 8 planos con 3 tonalidades, entonces tenemos que decidirlo nosotros y decir cuál quieres, el más enfadado, el menos enfadado y tirar por ahí para poder hacer el resto de planos. Y algunas veces hemos tomado esa decisión nosotros pues porque era imposible por la cantidad de planos hacerlo ¿no? O sea, que hay veces que no tampoco podemos hacerlo todo. Y esta sucesión de tonalidades de un personaje pasa en rodaje, en montaje, pero también muchas veces también en guión. Y eso conlleva muchas versiones. Quisiera saber, Sandra, cómo tú te enfrentas a esas relecturas, relecturas. Justo hablábamos en las que te dicen, te lo paso, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Y tú lo lees y dices, bueno, o no, pero a veces sí han cambiado muchas cosas. Entonces, ¿cómo consigues mantener esa mirada limpia o adaptarla según las versiones? Es muy complicado. Hay un ejercicio que también me pasa con las versiones de montaje, que al final para mí es el guión audiovisual, que es intentar leer o ver como si fuera la primera vez que leyera o viera, como si no fuera... Yo siempre hablo de la doble lectura de un guión. Uno lo leo como simple espectadora y otro lo leo como productora. Entonces me tiene que atrapar el primero, ¿no? Y eso ya, joder, tienes que tener la segunda lectura
estructura, decir, vale, esto lo puedo llegar a financiar y a convertir en una película. En el caso de las reescrituras y reescrituras, justo hace unos días hablábamos con Celia, no he hecho los últimos cambios, pero mira, se lo voy a pasar, porque pensamos mucho en quién leer, o sea, que Celia escriba sola no significa que muchas veces cuando el guión ya está más seguro no lo compartamos, ¿no?, con gente que creemos que puede ayudar o en la estructura o en ver si el tono es el adecuado, si los personajes funcionan sin la empatía, ¿no? Entonces me decía, pero si quieres se lo paso primero a fulanito y menganito, hago los últimos, porque si no sucede, sobre todo cuando trabajamos con deadlines, donde hay una obligación, y esto no es física cuántica, eso es un proceso de creatividad, donde a veces pueden haber versiones muy juntitas en el tiempo. Entonces, el texto, como historia viva, si lo dejas reposar, mejor. Es complicado, tú lo sabes también. Entonces, intentarlo hacer eso, como si fuera la primera vez que leyeras. Y sobre todo, Celia hace una cosa que también está bien, que es decir, céntrate en ver si esto y esto funciona, y a veces hay cosas que no te cuenta para ver si las percibes. Es una guionista y directora lista. Entonces, como... Voy a intentar escribir algo a ver si te das cuenta de ese ligero, a veces detalle, que puede ser importante, ¿no? Ella escribe mucho desde la sutileza y desde la cosa cotidiana, ¿no? Entonces, una cosa que tú entras es que en la primera versión de guión tú ya visualizas esos personajes, ese espacio, entonces ya los tienes, ya son de tu familia, ¿no? Sí, porque como productores en realidad no estamos para decir lo que está bien y lo que está mal, sino si el objetivo que busca, ¿no?, el guionista lo está alcanzando, para saber si se plasman sus intenciones. Celia, ¿cómo recibes estos feedbacks? ¿Cómo los trabajas? ¿Cómo los integras? ¿Cómo los manejas? ¿Cómo manejas a veces la pluralidad de opiniones cuando hay coproducciones, por ejemplo? Pues es un momento delicado, ¿no? Porque es difícil también como leer al otro, ¿no? Desde dónde habla cada persona, ¿no? Entonces a mí me va muy bien, o sea, lo que hacemos es que con cada nueva versión de guión hay que pensarse muy bien también a quién le pasas el guión en cada momento, porque a una persona que ya le has pasado el guión en un momento, si se lo quieres pasar para unas siguientes versiones, ya lo leyó, con lo cual ya no lo va a leer de primeras, ¿no? Entonces pensamos muy bien, pues todo ese grupo de personas que son desde las personas que van a trabajar en la película a amigos o otras personas a las que llamas incluso para contratarles, para que lo lean y te den un feedback. A mí me gusta como pensar a lo mejor que entre una fase y otra, una media de 2 personas, 3 personas, no sé, depende del momento, porque voy como escribiendo muchas versiones. Porque el feedback plural y por separado me va muy bien para identificar desde diferentes voces qué cosas están fallando en el guión o qué cosas que yo quería que llegaran no están llegando. Y es muy interesante porque suele coincidir. Y eso es bueno, dentro de lo malo. Claro, a veces coincide, pero lo que te dice una persona y lo que te dice la otra es totalmente opuesto, con lo cual te puedes volver muy loca, pero lo que tienes que ver es que están coincidiendo en ese punto. Entonces, para mí es un detector muy claro y a partir de ahí dejo reposar, pienso, vuelvo a leer, comparto, ¿no? Con Sandra, comento, pues mira, quizás de esto intuyo que puede ser esto. Una cosa que un día, ¿no? Al final es muy parecido como a sentarte con un psicólogo, ¿no? Uno no sale de la terapia con todo claro, ¿no? Como que deja reposar y luego van viniendo las cosas, ¿no? Entonces, pues es un proceso. Yo escucho muchísimo, escucho hasta el punto de volverme como muy loca, de estar muy desorientada, pero tomo la conciencia de que esa desorientación en unos días, ¿no? va a calmarse un poco y voy a poder pensar un poquito mejor, ¿no? Porque también hay como cosas que tocan como en lugares menos racionales y tú tienes que pasar también por el filtro racional, ¿no? Es un proceso delicado que yo, la verdad, no sé muy bien cómo funciona. Lo único que sé es que compartirlo y dialogarlo es fundamental. Y a mí me hace darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Bueno, y además creo que está pasando una cosa curiosa en el proyecto en el que estamos ahora, que los personajes son tan cercanos a lo que puede suceder, tan actuales, que cada uno, sobre todo más las lectoras mujeres, se lo llevan a qué harían ellas y es como, bueno, ojo, o sea, no vamos a hacer de esto ni un discurso, ni un alegato, ni yo haría esto, no, el personaje.
de qué queremos hablar, qué es lógico que haga este personaje, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que decía antes, de cuanto antes comparta un guionista con el productor cuáles son los temas, ya no hablo de los personajes, pero qué son los temas o qué quiero hablar yo en esta película, más claro será esto de, Celia, sé lo que quieres decir, pero ahí no está. Y me tengo que olvidar de si yo fuera este personaje, haría... es como, sé que lo quieres contar, pero quizás es demasiado sutil o quizás no es el lugar, ¿no?, por donde tendríamos que ir. Y eso es una ventaja porque si tú un guión lo recibes mucho más avanzado y no tienes un diálogo claro con el guionista, todos esos... no sabes cómo aportar. Es más difícil tu ayuda, ¿no? Detectar dónde están los errores y proponer, ¿no? Una de las cosas que habéis hablado, me ha venido a la mente una cuestión que se aplica lógicamente al guión, pero también se aplicaría al rodaje, que es uno de los grandes peligros que creo que hay en nuestro oficio, que es el enamoramiento. El amor es el gran problema de la condición humana. Entonces, al final, es la gran trampa. Nos enamoramos, ¿no? Te puedes enamorar de una escena, cuidado, peligro. Te puedes enamorar de un diálogo, de una línea de diálogo, peligro. Si te has enamorado de una línea de diálogo, probablemente está mal. Te enamoras de una toma, peligro. Te enamoras de un plano, peligro. Todo lo que te enamoras haciendo una película, hay que decir, el diablo está detrás. Y entonces, en realidad, lo ideal sería tener una actitud excesivamente fría respecto a todo y no enamorarte de nada. Porque, como digo, el diablo siempre está detrás de todo enamoramiento. Entonces, cuando en el guión, y ahí creo que es relevante respecto a ese tándem, muchas veces, el que es más frágil por vanidad al enamoramiento es el director, en todo el proceso, porque lógicamente el más vanidoso de todo el proceso es el director, ¿no? Y entonces él se enamora de muchas cosas. Y ahí la labor del buen productor es no caer en la trampa de ese enamoramiento. Entonces, oye, esta escena que es que, cuando decíais, es que a lo mejor estoy reescribiendo, cuando tú decías, me ha hecho gracia, ¿no? Porque una nueva versión, y leíais y dices, pues, ¿qué es lo que ha cambiado, no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el director o el guionista se enamora de algo y eso es que no se puede cambiar ni una coma, ¿no? Cuidado. Cuidado, peligro, peligro, ahí deberían de saltar las alarmas, ¿no? Y lo digo que yo, lógicamente, soy muy enamoradizo. Incluso ahora que estoy montando, cada 2 por 3 llamo a la montadora, oye, ¿y esa toma del plano tal, la has metido? Sí, pesado, que no sé qué tal, ¿no? Porque es la que me he enamorado en el rodaje, ¿no? Entonces, quiero decir que el buen productor me parece también que es alguien que sí que ama el proyecto, pero consigue no enamorarse tanto como el director, ¿no? Y le da esa otra perspectiva que al final va a ser importante en el proyecto. Porque tú puedes estar muy enamorado de un proyecto, pero luego lo pitcheas a las televisiones, a los distribuidores, los agentes de ventas, le filtras, o no, en nuestro caso no filtramos, yo incluso, o sea, los feedbacks externos se los comparto porque no es una cuestión de protección, pero sí que no, tú tienes como esa relación y nosotros, ¿no, Bárbara? Tenemos luego el resto, ¿no? Y yo tengo que transmitir ese amor y defender ese proyecto, que lo siento, porque si no, no gastaría o invertiría mi energía en un proyecto durante tanto tiempo, y luego tienes a, ¿no?, transmitir... Bueno, pero hacer un proyecto que va evolucionando tanto en el tiempo, también están esos hitos, ¿no?, donde tú decides, mira, esta es la versión de guión que voy a entregar para subvención. Esta es la versión de guión que voy a entregar a los productores con los que quiero colaborar. Esta es la versión que le voy a entregar al vendedor. Entonces, al final también y luego eso va evolucionando y ellos lo saben, porque obviamente todo el mundo sabe que esa primera versión que a lo mejor entregaste a media, pues ha evolucionado, pero bueno, en principio se supone que ha mejorado, obviamente, que la idea es que va evolucionando a mejor para conseguir una mejor película. Entonces también es como decidir, ¿no?, que en qué punto el guión es una herramienta también para, no solamente para evolucionar la película, sino pues para poder financiarla, para poder producirla, porque es lo que todo el mundo va a leer primero, ¿no? De hecho, aprovecho para preguntaros, bueno, es una pregunta sobre todo a Bárbara y a Sandra, pero claro, es una herramienta y es una herramienta de comunicación, es lo que nosotros usamos para convencer a terceros en momentos normalmente anónimos, es decir,
no es que no estamos al lado de esas personas que leen el proyecto para explicarles todo lo que vosotros nos habéis explicado, que nos permita, que nos dé llaves, ¿no?, para entender el proyecto. Entonces, ¿os pasa que a veces hagáis versiones ex proceso para determinados tipos de lectores? Me refiero a, si pensáis en un organismo, hagáis una versión para comités y luego una versión que sabéis que no es la versión de rodaje, sino que es una versión destinada a ser leída, pero... No, en nuestro caso no, realmente. O sea, nosotros trabajamos mucho también con los deadlines, o sea, con las fechas de entrega. Entonces intentamos que para esa fecha tengamos el mejor guión posible en esa fecha. Si en vez del 31 de marzo, o sea, el 31 de junio, pues, o sea, el 30 de junio, pues sería otro guión más elaborado, pero en la misma dirección. Entonces intentamos que en la fecha que tengamos que entregarlo, tengamos la mejor versión posible. Sí que es cierto que a veces, o sea, que a veces pasa que a lo mejor haces un cambio importante y a lo mejor es una versión que has entregado a una televisión y dices, bueno, para no empezar a contradecirme, voy a mantener esa anterior versión para terminar de financiar a las televisiones. Pero en el fondo no es un engaño, es simplemente que quieres equilibrar. Engaño, ¿eh? No, sí, pero que no es una versión en expreso para ellos, sino que simplemente decides esperar para la nueva versión para que no haya como una contradicción de decir, bueno, mira, todas las teles tienen la misma, porque ha ido evolucionando y como las fechas son diferentes. Eso sí que a veces sí que lo hemos hecho, con cambios importantes, no de tanto de una versión a otra, sino importantes de estructura. Pero no es una versión que podríamos decir que es en expreso para financiar, eso no lo hemos trabajado así. No, en nuestro caso tampoco, porque la película es una y obviamente va a evolucionar y puede ser que el guión que leyera el distribuidor nacional, por decir algo, al montaje que vea sea otra cosa, muy en la línea, pero dada por lo que es la evolución de la propia película, el trabajo con los actores, lo que sucede en rodaje, lo que sucede en montaje. Pero nos pasa un poco como dice Bárbara, trabajamos el deadline tiene sus cosas buenas y malas. Claro, es que yo me pongo en la piel de Celia, te levantas, quieres escribir, encima ella muchas veces iba a los bares a escribir, nos cerraron los bares, llegó el confinamiento y es como, claro, yo le puedo decir, necesito en tal fecha, pero no es física cuántica, tú no te levantas un día y ¿no? Eso lo puedes contar tú mejor que yo 10 veces, ¿no? Bueno, pero no funcionamos de esa manera. Por poner un ejemplo práctico, nosotros ahora, por ejemplo, ¿no?, tenemos un deadline para presentar el proyecto para, ¿no?, este camino de la búsqueda de la financiación. Hay unas cosas, ¿no?, que hemos detectado en el guión que implican una serie de cambios, pero son unos cambios que tampoco es que vaya a cambiar la película, pero son unos cambios que yo siento que necesito un recorrido más largo para poder afrontarlo, ¿no? Entonces, claro, yo por un lado tengo como muchas ganas de encontrar eso, pero sé que no me da tiempo de encontrarlo en el tiempo que tengo para presentarlo a tal televisión o tal subvención. Entonces ahí, como guionista y productora, pues pensamos, bueno, pues la estrategia a seguir ahora es, en el horizonte está ese largo recorrido para hacer estos cambios. Si ahora mismo yo digo que voy a hacer una autopsia del guión, si hago la autopsia, va a llegar la fecha del deadline y le voy a entregar el riñón, el pulmón y todo por aquí suelto, pues me voy a enfocar quizás en el corazoncito y ya le cortaré las uñas de los pies en otro momento, ¿no? Al final es como decidir con los deadlines qué partes del guión afrontar, dónde meter mano y son como, bueno, pues un poco cortos y largos plazos de reescritura. Eso cuando has detectado cosas muy claras. Otras veces llega un deadline y estás en plena confusión, no has detectado nada y simplemente te pones delante del documento para intentar sacar una versión mejor o más cercano a la idea de la película, o uno no sabe muy bien qué, pero va haciendo, ¿no? Pero esta cosa de detectar como, ¿no?, como lo urgente, digamos, de tocar ahora y lo que va a estar como a largo plazo, es también una parte un poco también como de este proceso, ¿no? Y luego un poco como los guionistas tienen que entender, los procesos de financiación, porque necesitan entender cómo funciona la industria. Y aquí voy a hacer un alegato de mi parte, decir cómo de complicado es en un año en el que no sabemos cuándo cierra el comité, no sabemos cuándo convoca, los cines, no sé qué. Ahora, entonces, Sandra, ¿pero esto cuándo va a ser? Bueno, te sientes, perdón, gilipollas, porque es como, suerte que sabe que Celia, yo le comparto absolutamente el 100% de la información, ¿no? Y es decir, bueno, trabajemos con esta idea porque se dice. Entonces, es complicado en un año como este, siempre lo es,
el hecho de si trabajamos con deadlines, pero a veces los deadlines, ¿no? Se dice. Y pasan cosas raras también, porque tú entregas tú entregas el guión a un deadline de una tele o de una subvención o de lo que sea, y quizás luego, al cabo de un tiempo, cuando las personas de ese comité leen, te piden haces una reunión, un pitch para explicar el proyecto, que a lo mejor han pasado, no sé, como mínimo un mes, pero pueden haber pasado 3 meses. Y en esos 3 meses tú has cambiado muchas cosas del guión. Entonces, la reunión, de repente tienes que hacer como, ¿no? Colocarte en el presente y en el pasado de la escritura. Porque la reunión va sobre el guión que tienes de hace 3 meses. Igual te has cargado un personaje. Entonces, ahí, bueno, pues también hay que encontrar la manera de cómo abordar ese diálogo con el otro cuando no es un diálogo de trabajo, en realidad es un diálogo para vender tu película, ¿no? De seducción. Y entonces, bueno... Aquí hay una cosa que se está dibujando que es importante resaltar, es que una película, por un lado, es un producto industrial y también es una obra artística, ¿no? Entonces, esa dualidad, que es bien particular, que creo que se da también, por ejemplo, en la arquitectura, pero en ningún otro lugar, es importante que cada uno asuma el rol adecuado, siempre sabiendo que esa naturaleza dual domina el proyecto, ¿no? De manera que es deseable que el director, que en teoría la industria o el arte lo ha colocado en una posición y tiene una función que es defender más la obra artística y buscar que esa obra, por lo tanto, perdure y que sea singular, mientras que el productor es el encargado de defender el producto industrial, que tiene que ser más estandarizado. ¿Qué pasa? Que esa sensibilidad es bueno que también sea compartida, de manera que el productor también sea consciente de que está haciendo una obra artística y que las decisiones que tienen que ver con el producto industrial no mermen en exceso la parte de la obra artística, ni tampoco que el director sea un iluminado y que rechace hacer cualquier cosa que tenga un mínimo de viabilidad industrial, ¿no? Entonces, en esa relación, que es lo que yo creo que al final es el quid de toda esta reunión, porque aquí estamos Bárbara y yo estupendamente, aquí como tan amigos, vosotras igual, pero bueno, tenemos unas peleas numantinas, ¿eh? Sí, o sea, que quiero Pero decir luego llegan los mensajes de reconciliación. Pero nosotros, entre nosotros, hemos pasado a lo mejor una semana entera sin hablarnos y en rodaje. No aguantaríamos. Yendo en coche, yo conduciendo y en silencio. Con el detrás y ahí se oían respirar las moscas. Entonces, quiero decir que esto que ahora vamos a hacer, pero esa tensión creativa es buena, porque en cuanto más consiga una obra tener fuerza artística y al mismo tiempo fuerza industrial, por ejemplo, El Padrino de Coppola, mejor película será, creo yo. Entonces, al final, cada uno desde su rol defiende un poquito más esa posición, no tiene que ser completamente insensible hacia el otro y así es como se crea, ¿no? Y en todo este proceso pues nos vamos dando cuenta de que ahora mismo las anécdotas que se cuentan pues es muy verdad, ¿no? De repente, y ahí vuelvo al problema del enamoramiento. Imagínate que te vas a la televisión 3 meses después, ha sido realmente muy comedida cuando dices que es un mes después o 3. En realidad estamos hablando de 6 meses después, 1 año después, y te encuentras con la persona, el interlocutor que te dice, bueno, no sé qué, a mí lo que me ha encantado el enamoramiento es la escena en la que el personaje que ya no existe le dice o hace tal cosa que por supuesto ya no está. Y que es lo que a él en realidad, porque todo de lo demás no le interesa lo más mínimo y por el cual va a poner el dinero que tú necesitas para hacer la película. Entonces, ¿tú cómo le dices en ese momento que ese personaje y que esa situación ya no existe? Entonces, bueno, pues no le... algo tendrás que resolver. Tú Sales de la reunión y te miras y dices, Luego vamos me a echas la volver. culpa al contador después, ¿no? Tú estás en el mundo de el director está en el mundo de la seducción, como ahora mismo estoy haciendo, pues estoy estudiando a todos ustedes, y entonces en el mundo de la seducción pues es constante, tienes que seducir al actor para que no haga lo que querría hacer, que está mal, para que el ejecutivo de televisión, que tiene 18 proyectos, de los cuales 19 no le gustan, elija a pesar de todo el tuyo. Y bueno, pues entonces dices, bueno, a ver, ¿cómo le cuento? Pues que este personaje no está bueno. Sí, es que este personaje sí es fantástico, pero hemos buscado una solución mucho mejor que probablemente el otro estaba pensando, pero ¿qué solución? Que es mucho peor, ¿no? Entonces, eso es un poco la gracia también
lo bonito que me parece que tiene el hacer películas, que es un proyecto personal y colectivo, y es artístico y es industrial, ¿no? Esas características de una película a mí me parecen absolutamente fascinantes, ¿no? Luego también en el proceso, todo este tema de ir a las ayudas y todo, es también dependiendo de dónde vayas, al final la peli es la misma, pero es verdad que acentúas unas cosas u otras. Nosotros hacemos mucha coproducción con Francia y nos damos cuenta que luego, por ejemplo, hacer un dossier para España o hacer un dossier para Francia no tiene nada que ver. Y es la misma peli, pero a lo mejor en España acentúas más los actores y son conocidos, en Francia acentúas más la figura del director porque les interesa más algo más autoral, y al final vas poniendo acentos, pero es el mismo guión, es el mismo proyecto, pero tú ves el dossier que hemos entregado de la última peli, el que hemos entregado aquí o el que hemos entregado a Francia, y siendo la misma información es totalmente diferente. Las fotos son diferentes, el orden es diferente, dónde pones los acentos, entonces también es un poco jugar con todo Sí, ahí lo que tú decías, ¿no? De diferentes guiones, ¿no? Quizás la diferencia yo creo que puede ser más como presentas, cómo la Exacto, porque empaquetas y cómo la el guión es el mismo, presentas. nosotros no lo vemos. El guión justamente no cambió para ninguno de los dos. Era más ese maquillaje, ¿no? De alguna manera. El Y dossier, ¿no? quisiera saber también si en el proceso de escritura que compartís, hablabas de la fase de enamoramiento, ¿no? Y entonces, para intentar resistir a las tentaciones, quería saber cuándo os puede servir si hacéis colaborar un script editor, si hacéis colaborar un co-guionista, cómo trabajáis esa parte, esa mirada que no es ni la de uno ni de otro, ¿no? De este tándem, ¿cómo sumáis otras miradas para intentar no caer en esa tentación? Yo para evitar el enamoramiento me di cuenta en el montaje cómo cambian las sensaciones de uno cuando descarta o ¿no? Cuando mete algo en la basura y que para mí no tiene tanto que ver con el enamoramiento, sino con la duda constante, con ese momento de dudar, sí, no. Entonces pasa en el montaje, de repente te relajas, porque tú tienes todas tus secuencias, que son las secuencias que puedes haber escrito en el guión o las que han pasado luego por el rodaje, y las tienes todas ahí, como si tuvieras tu guión, ¿no? Incluso te lo pones, ¿no? ¿no? Haces como las capturas de las imágenes, te las pones ahí en la pared, lo ves todo, y de repente hay una secuencia de esas que dudas, y yo en el montaje estoy súper tranquila, porque haces así, pum, la quitas, pero no la eliminas, porque está allí. Y si en algún momento quieres volver a ella, pum, puedes volverla a meter en el montaje. Y la sensación con la que uno se enamora y se desenamora, quita, pone, yo estoy más relajada, porque bueno, están ahí. Pero escribes Pero en el sola, guión, sin embargo escribes sola, entonces este trabajo... No es tanto por la soledad, porque también puede pasar que con 3 personas estés debatiéndote y las 3 personas estén enamoradas de lo mismo, ¿no? La diferencia está en que si yo la elimino del guión, porque dudo, un día la quitas, otro día la vuelves a poner, si la quito del guión y no la ruedo, ya no la tengo. Entonces ahí me doy cuenta cómo la duda y el enamoramiento tiene que ver con el miedo. Para mí más que el enamoramiento es el miedo de no saber si eso que he escrito debería o no debería estar en la película, ¿no? Entonces me va muy bien compartir el proceso de escritura, el de montaje desde luego y el de rodaje también, pero el de escritura, aunque es más el inicio, yo necesito compartirlo muchísimo por eso, porque secuencia que quito y que elimino, es secuencia que ya no voy a recuperar. Entonces está muy bien como compartirlo para ver esas decisiones que son tan importantes, no tomarlas sola, ¿no? A veces, como esa angustia de, bueno, la intuición puede fallar mucho, pero el diálogo con los demás, pues ahí te das cuenta te reafirman o incluso descubres, ¿no? Como que estás totalmente equivocado o que eso tiene que estar ahí porque ahí está el corazón de la película, no sé, es como... Y una cosa que hemos hecho con este proyecto, que creo que está muy bien, es sumarle en toda la parte de escritura visiones internacionales. Hemos estado en el Torino, Celia ha estado en varios laboratorios, que creo que hay una cosa, porque al final su cine parte mucho de la cotidianidad y de la proximidad, y a sus padres para luego sacar información de las relaciones familiares.
Y cuando te das cuenta que tienes un script editor, me lo invento, austríaco, luego lo lee un italiano, luego lo lee un chileno, y el feedback es bueno, esa cuestión de que decía antes Bárbara, ¿no? De hacemos, pero a mí me obsesiona el tema de la universalidad, el cómo pueden viajar las películas, el cómo aunque trabajes una historia, pues como es Viaje, ¿no? Viaje al cuarto de una madre, hemos hecho pases en lugares muy distintos, pero la reacción de la empatía hacia la relación materno-filial ha sido muy bonita, ya sea Londres o sea Argentina, ¿no? Entonces, también en este proceso de escritura en el que estamos ahora, el trabajar ya no solo con visiones cercanas a la historia, al territorio, sino en compartir, ¿no? En eso Celia es muy insistente y creo que tiene toda la razón, la importancia del desarrollo y trabajar con otras visiones. Aunque ella escriba sola, nunca está sola, o sea, siempre está muy rodeada. Yo me emborracharía mucho de opiniones, ella lo lleva bastante mejor, pero es muy importante, sobre todo para películas, óperas primas o películas que lo necesiten, trabajar en labs y con script editors. Está muy recomendable. Hay una cosa que aprovecho, porque se van diciendo cosas y me vienen otras a la cabeza, ¿no? Cuando hablamos del guión, creo que el guión contiene la promesa de la película, ¿no? Y esa promesa la contiene, en forma literaria, escondida bajo un tema que no es fácil hablar de él, ni durante la escritura, ni durante el rodaje, ni siquiera tiempo después de acabada la película. Pero el tema es algo que está ahí y que domina, centraliza toda la dramaturgia del guión. El tema no es necesariamente, a lo mejor en una película Bárbara piensa que el tema es uno, yo puedo pensar que es otro, ese tema pienso que de una escritura a otra cambia, pero en últimas hay algo que cuando hablamos del guión, que está en el centro, sería el tema. Y luego están todas las secuencias que añaden algo al tema, que se pueden enmarcar dentro de otros subtemas. Y lo curioso, y lo que es también una de las cosas muy bonitas de esta profesión, es que, y eso lo he ido aprendiendo cada vez más, incluso hasta este último rodaje, que uno no sabe cuál va a ser las secuencias en las que va a aparecer el duende. Porque en el cine, igual que en el flamenco, el duende aparece o no. Entonces, igual que cuando un cantador o una cantadora o un bailador hace un taconeo, y ese taconeo enduenda la sala, o también se produce el duende, por ejemplo, en la tauromaquia o en el fútbol. Pero en el cine, uno piensa que esa secuencia es muy importante. Y sin embargo, hay mala suerte, ese día no acudió el duende. ¿Por qué no acudió? Porque algo nos hizo bien. ¿Por qué nos hizo bien? Porque somos personas humanas y en el transcurso de los procesos cometemos torpezas. Y en cambio, hay otra secuencia que a lo mejor era menor y de repente, ¡paf!, hay algo mágico que ocurre, que tiene que ver con el conjunto, desde que los actores están estupendos, la cámara está puesta en el sitio adecuado y esa secuencia que era menor se convierte en lo que le va a dar valor a la película, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que al final, en el guión, vamos a intentar proteger ese tema que, como insisto, no es fácil de determinar, pero está ahí, y está, y está, y está, y se prolonga, y al mismo tiempo ver qué secuencias, contribuyendo, tienen un potencial de enduendarse. Pues habrá secuencias que, y muchas veces en el rodaje, incluso a veces, por ejemplo, Bárbara, hay días, suele estar pues en el 90% de las secuencias que rodamos, pero hay un 10% que tiene otras cosas y no suele estar. Pero hay secuencias que dices, ese día sí que quiero estar porque es una secuencia importante. Y a lo mejor ese día justamente el duende no aparece y no acabará siendo importante el montaje, ¿no? Entonces, eso también es una peculiaridad que está en el guión y está en la praxis luego de rodaje y luego estará también en el montaje, ¿no? Porque el montador, a mí me ha pasado también, de repente, pues en una secuencia en la que efectivamente acudió el duende y que era muy menor, va a coger mucho metraje del montaje porque realmente es lo que va a tener valor para el espectador, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta en la escritura, ¿no? Porque eso tiene que ver con esa dimensión artística que yo decía, ¿no? Sí, es una herramienta industrial, tenemos que contarle milongas a no sé cuántas personas a lo largo del proceso, pero también es verdad que es una cuestión artística, y es una cuestión artística seria.
Es decir, nos lo tomamos muy en serio. Es decir, lo que estamos contando realmente nos importa mucho. Yo cuando me he lanzado a escribir una película, entro en el delirio de que el mundo necesita esa película. Que el mundo es que casi sería apocalíptico para el mundo que esa película no se hiciera. Es ese nivel de delirio en el que al final me lleva luego a liar pues a unos, a otros, a los demás aquí, a los demás allá, cuento milongas, que estoy tal. Y al final la película se hace y lógicamente pues el mundo es completamente impasible a la película, ¿no? Pero eso hay que entender lo que es así, ¿no? Es esa cosa artística con una fuerza tremenda y es una cosa también muy industrial. Esto que dices del duende, Jaime, es súper interesante. Y, perdona, Celia, solo te dejo intervenir y luego, si os parece, damos paso a Pasamos preguntas. Vale. Gracias. Que yo hay una cosa ahora, por ejemplo, que intento como casi subrayarme en el guión, que cuando alguien lo lee, hay un momento de la conversación, ¿no? Cuando me dan como la opinión, ¿no? Que necesito como chequear en qué momento le ha tocado, en qué momentos de la... ¿no? Porque te pueden decir, pues me ha llegado tal cosa, ¿no? Me ha emocionado aquí y tal, pero necesito como chequear en qué momentos precisos de la lectura han tenido una sensación parecida a emocionarse o a... No sé cómo explicarle esta sensación, pero cuando de repente, ¿no? Cuando estás leyendo un libro, yo tengo ciertos momentos, ¿no? Puedo estar como muy conectada con el libro, pero hay un momento en que hay algo del libro que me trasciende, ese momento que casi que te separas del libro y ha trascendido más allá del personaje y te ha tocado, ¿no? Entonces yo cuando le doy el guión a alguien, intento como identificar, busco la manera de preguntarlo de una manera directa o más indirecta para ver en qué momento eso ha pasado o no ha pasado. Claro, cuando no ha pasado en ningún momento, ¿no? Dices, mierda, no lo tengo. Y es curioso porque eso, yo casi que me subrayo en qué partes pasa y no a veces coincide en que a mucha gente le pasa en los mismos momentos, pero luego hay momentos que yo no esperaba en los que eso pasa, que eso te das cuenta, por ejemplo, mucho con el visionado de la película cuando lo compartes con el público. Pero en el guión también pasa eso. Y a lo mejor hay un momento que tú has puesto que el personaje, no sé, camina, porque viene de una escena más cargada y camina hacia otro lugar, y en ese caminar hay algo, una mirada tal, que alguien ahí, ¡pum!, se ha conectado. Y yo me lo apunto porque yo digo, uy, cuidado, yo no sé si esta va a ser la secuencia que va a acabar estando en el guión o no, pero en este tramo del recorrido, como del racor emocional de mi personaje, aquí están, digamos, cuajando cosas que estaban antes en el guión poquito a poco y aquí hay como un momento de cuajar, ¿no? Y yo eso me lo subrayo. No sé qué va a pasar, pero intento como identificar eso, que bueno, es difícil saber si iba a haber duende o no va a haber duende, pero sí que de este proceso de compartir el guión, para mí es una de las cosas fundamentales. Por ejemplo, recuerdo como en un taller de estos del Torino Film Lab, que como trabajamos en grupo, y hay muchos ¿no? diferentes cineastas y todos compartimos como el guión. Y hubo un momento que entré en obsesión a preguntarle a todo el mundo, ¿en qué escena en concreto, ¿no? Como se habían emocionado y en qué momento... Y fui como apuntándomelo todo y no sé muy bien qué voy a hacer con eso, pero es una búsqueda en la que yo estoy, no sé, a lo mejor, Jaime, tú que tienes más recorrido, sabes decirme cómo, pero desde la fase del guión, cómo detectarlo, ¿no? Porque en el montaje, cuando estás visionando la película y estás haciendo pases de montaje, es más fácil, ¿no? Como verlo, pero en el guión identificar eso cuesta y me parece como un trabajo fundamental, ¿no? Como encontrar eso ahí. Que no sé, he lanzado una pregunta. Como público, yo también. Muy bien. No sé contestar. Los tres subprocesos, la escritura, el rodaje y el montaje, son bien misteriosos, son bien frágiles. Al final, lo que domina de los tres subprocesos es la inseguridad, en realidad, ¿no? Uno piensa que el guión podría estar mejor, que es lo que falla. Realmente, todo el proceso artístico es identificar los fallos, ¿no? Uno es como el médico que está intentando resolver los problemas. Entonces, los problemas de guión, los problemas en el rodaje, que ha ido mal, el actor que ha hecho bien, que ha hecho mal, el montaje igual, ¿no? Al final, yo intento entender que el espectador no es tu amigo.
O sea, el espectador va a pagar un precio y va a consagrar un tiempo por ver una película que tú has hecho, y no es algo que el espectador te debe a ti. Eres tú el que le debes a él. El espectador quiere ser entretenido, quiere ser emocionado y no está ahí para perdonarte tus fallos, ¿no? Está ahí para, más bien, para darse cuenta de los fallos, ¿no? El espectador es bastante más listo que uno. Y una de las grandes dificultades, por ejemplo, en la escritura del guión, es encontrar el equilibrio entre no contarle demasiado, porque entonces el espectador, si se siente tratado como si fuera tonto, va a rechazar la película, y tampoco exigirle demasiado. Si es demasiado elíptico, el espectador no está como, uff, yo aquí no vengo a currar, ya estoy currando, pues si soy taxista, pues en el taxi, si soy enfermero, pues en el hospital, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre encontrar darle suficiente información para que no tenga que trabajar demasiado, pero para que tampoco se sienta estúpido, es un equilibrio bien difícil, ¿no? Muchas veces, tanto en la escritura, preguntamos, o sea, nosotros somos más de la idea de intentar ser un pelín elíptico y decir a la gente, a los lectores, ¿esto lo has entendido? Y casi siempre te encuentras que dicen, pues por supuesto. Oye, ¿se ha entendido que fulanito es el padre? Bueno, es que por supuesto. Ah, vale, ¿no? Entonces, esa cosa de encontrar la defensa un poco de colocar al espectador en el lugar adecuado. Sí, nosotros puede que pequemos un poco de intentar explicar lo demás y luego en montaje tengamos que eliminar cosas para no repetirnos. Pero bueno, dices, bueno, siempre es más fácil luego reducir. Exacto, que de repente que una cosa no se quede explicada, entonces siempre pecamos de explicar de más y luego reducir. Y no es lo mismo el público que viene a ver la película, ¿no? Que paga su entrada para ver la película, que el que viene a darte feedback. Que yo cuando un amigo me dice, ven a ver mi película y me da feedback, yo estoy así con los ojos súper abiertos. Entonces, claro, lo entiendo todo porque estoy... Entonces también hay que medir un poco, o como cuando alguien lee el guión, ¿no? Medir un poco quién es ese espectador en concreto y a qué ha venido con el espectador que luego va a ver la película, ¿no? Hay que encontrar como todos los niveles, ¿no? En ese proceso de recibir el feedback. Muy bien. Para cerrar, yo quería pues, comentar esto, ¿no? Que es verdad que como productores nuestro rol es básicamente haceros ver que no hay una secuencia que sea imprescindible para hacer que la película sea buena. No hay un elemento que a priori sea imprescindible, pero sin embargo hay una serie de mimbres, ¿no? Que se van creando individualmente y se van compartiendo hasta que los apuntalemos para que sean parte de la película. Que como bien dices, Jaime, lo más probable es que os estemos diciendo continuamente que una película no va a cambiar el mundo y sin embargo estoy convencida de que la suma de las películas sí que cambian las cosas y son imprescindibles y que cada uno encuentra la suya para crecer, para aprender. Así que quería agradeceros vuestra generosidad y dar paso a las preguntas en caso de que las haya. Y no sé cómo funciona, si hay micro. Pues es que yo no veo nada. Que no se ve, ¿verdad, mucho? No. Sed conscientes que lo que tenemos son focos y vemos mascarillas blancas y azules y poco más. Ay, muchas gracias. Mejor. ¿Ninguna pregunta? Joan. Mira, por aquí hay una. Hola, buenos días y muchas gracias por vuestras explicaciones sabias. Hay una cosa que siempre me digo, ¿cómo se hace? O sea, habéis explicado muy bien todo el proceso, pero dentro de unos márgenes como muy profesionales, donde después habrá unos actores que se rigen con unos sistemas, cada cual con los suyos, de acuerdo con el director, de acuerdo con las posibilidades de producción. Pero en este tipo de películas que habéis estado implicadas varias veces, ¿qué es tener, por ejemplo, un grupo de niños, niñas, chicas, adolescentes
que no se rigen por ningún canon de interpretación, porque evidentemente no han estudiado ni son profesionales y tal. Entonces, para conseguir esto que conseguís tan magníficamente, que es hacer que la película funcione tan bien, y toda esta gente que no está metida en la profesión de estos resultados tan buenos, esto de parte de dirección, de parte de guión y de parte de producción, ¿cómo lo conseguís? ¿Cómo se trabaja esto para crear este clima y que luego dé un resultado tan óptimo? Bueno, yo creo que tú puedes explicar un poco, ¿no? La parte no profesional. Por la sí, de los parte, porque actores. has trabajado mucho con actores no profesionales y justo en la última peli hemos Vemos trabajado niños. con niños todos los días. O sea, ha sido Guau. como la peli con los niños todo el tiempo y nuestra primera vez con niños tanto tiempo. Y bueno, A ver, son técnicas. Son técnicas, básicamente yo diría que cómo cada uno dirige a los actores, al final consiste en que bueno, el actor haga de una manera que resulte muy natural algo que está en un entorno muy artificial. Entonces, primero, una de las claves está en el casting. Hay que en el casting, pues, asegurarse de que estás eligiendo actores que van a poder desenvolverse bien en ese entorno artificial y haciéndolo muy natural. Cuando haces el casting te das muy claramente cuenta de que hay unos que lo hacen mejor que otros, ¿no? Es como si cogiéramos a unos futbolistas y dijéramos a tirar un penalti. Pues verás algunos que chutan mejor que otros. Entonces vas a intentar quedarte con el que chuta mejor. Eso, yo creo que ahí está el 90% a lo mejor de la dirección de actores está en el casting. Cuando el casting es bueno, vamos sobre raíles. Y cuando el casting está mal, prepárate para sudar y llorar durante tiempo, porque eso tiene muy mal arreglo. El casting, cuanto más pruebas se puedan hacer, más te asegurarás de que esa persona elegida está bien elegida. Cuando yo decía el ejemplo del futbolista, empezarás tirando un penalti. De los que han tirado bien el penalti, te quedas un grupito y los pones a hacer regates. De ese que ya tiraban bien el penalti, que ya regatean bien, además los pondrás a jugar un partidito. Y ahí ya te quedarás con el buen jugador, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuanto más pruebas diferentes y más cercas de lo que es un rodaje puedas ir haciendo, mejor. Y luego, yo soy de la idea, y me he ido dando cuenta a lo largo de las películas, que, bueno, los actores necesitan algunas cosas diferentes. Entonces, hay actores o actrices o niños que necesitan que se les cuente mucha cosa y otros que nada. Eso hay que intuirlo relativamente rápido. Yo voy a poner solo un ejemplo de mi última película. Teníamos, como dice Bárbara, muchos niños, ¿no? Eran niños que eran los hijos de la persona protagonista, que era una actriz, además magnífica, que además había trabajado contigo, Ana. Magnífica actriz, ¿no? Entonces ella hacía de madre. Yo al principio, cuando empecé, me di cuenta que uno de los niños, muy inteligente, yo creo que se puede decir que es un niño probablemente superdotado, quería saber mucho. Y venía un guión muy adulto, un niño, un mico de 7 años que se había leído el guión entero 2 veces. Wow. Y yo digo, ¿pero cómo? Y era, yo creo que era. Y cuando empezaba a rodar, si yo le decía cómo hacer una escena, lo analizaba mucho. ¿Pero cómo quieres que lo haga? Me ponga por aquí, por allá, ¿por qué? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Pero era como casi un actor que te pregunta casi la motivación del personaje, pero así, ¿no? Y entonces me daba cuenta que cuando le daba la información se tensaba mucho. Me llevó un tiempo, porque los accidentes ocurren, darme cuenta que cuando era Ana Castillo, la que le decía, haz esto, haz lo otro, el niño lo hacía de una manera natural. A partir de ese momento, semana 2 de rodaje, eran 8, nunca más volví a hablar con el niño. Hablaba con Ana, le decía, ahora hay que hacer, dile que haga esto, ahora dile que haga lo otro, que venga por aquí, por aquí. Yo ya no hablaba con el niño. Incluso en escenas que Ana no estaba, pero estaba en rodaje,
yo le decía a Ana, que era la madre además, con lo cual eso también tenía Y era realmente, yo dirigía al niño a través de Ana. Entonces son técnicas. Entonces es cómo se logra eso. En cambio, en otras circunstancias sería otra técnica. Pero al final de lo que se trata es de lograr que alguien haga algo de una manera muy natural en un entorno muy artificial, lo cual, curiosamente, es muy difícil. Yo a veces, y acabo con una anécdota que me pasó en Petra, con Bárbara Leni, yo a veces doy réplicas a los actores para calentarlos, para ayudarles. En una escena que ella tenía una llamada por teléfono, pero el actor no estaba y yo le daba la réplica. Entonces era como ella hablaba y yo daba la réplica, como si fuera el que estaba hablando del otro lado, y ella seguía hablando. Pero de repente yo, que siempre más o menos cuando estoy interpretando con ellos me siento bastante seguro, no sé por qué, o sentí las miradas del equipo, lo que fuera, me puse tenso. Y entonces dejé de hacerlo bien. Y entonces Bárbara ya no recibía un input correcto. Entonces en ese momento tuve un poco la intuición de decirle, oye Bárbara, ¿no crees que sería mejor que hicieras tú la réplica y los huecos los haces en silencio? Y ella me dijo, prefiero. Y así lo hicimos, lo hizo perfecto. Quiero decir que no existe una sola fórmula, sino que son técnicas. Técnicas que uno va aprendiendo y que va cambiando, ¿no? Yo, en otra película que sí que trabajé con niños, sí que los dirigía a ellos. En esta me di cuenta que a Bruno, si yo le hablaba, era catastrófico. Entonces hay que tener es un poco la experiencia de decir, pues si lo que sirve es que le hable a Ana, porque vuelvo un poco a lo que también hablaba al principio del proyecto. Lo que hay que poner en el centro es la película. Mi mujer se dedica a la educación, a veces tienen problemas maestros, unos y otros, y mi mujer siempre dice, cuando hay un conflicto entre padres o un niño, imagínate, pues un niño ha hecho un bully, hoy en día bully es que te ha cogido el bolígrafo, pero bueno, le ha hecho un bully a otro, es una gran movida, ¿no? Entonces los padres del uno, los padres del otro, los maestros que estaban, la directora del cole, es como la gran movida. Y entonces a veces hay egos de padres, de maestros y tal. Mi mujer siempre dice, al final la solución pasa por colocar al niño en el centro. Aquí, casi siempre en el cine, pasa la solución por colocar la película en el centro. Cuando colocamos el ego de alguien en el centro, la película sufre y las decisiones... Si yo me doy cuenta que Ana va a dirigir mejor a los niños que yo, sería un estúpido si prefería seguir dirigiendo yo a los niños. No, que lo haga ella. Porque lo que va a importar es la película. Al final, luego la gente va a pensar que yo dirijo a los niños estupendamente. Yo no he hablado yo al niño no le he dicho ni una palabra. Entonces, al final, la película se ha de colocar en el centro. Bueno, luego también en la manera de trabajar que no... Nosotros en el guión los diálogos son una guía, ¿no? Entonces también eso es importante porque no es te tienes que decir esta frase en concreto, ¿no? Que también... Sino como crear situaciones... y luego al final tienes que conseguir que se entienda una cosa concreta. Pero si lo dice de esta manera de la otra, utiliza estas palabras y la otra, nosotros en ese sentido ya desde la escritura del guión el diálogo es muy secundario. Nosotros trabajamos mucho en la estructura y tal, pero no digo que sea todo, digo cómo trabajamos nosotros, sé que no digo nada en contra del diálogo, que a lo mejor para otras personas es muy importante que se diga como lo ha escrito. Para nosotros no es nada importante, es como una guía, es como tenemos que hablar de esto, tú te tienes que enfadar, pero si en ese enfado lo dices de esta manera o de la otra, no hay problema. Entonces también en ese sentido es importante porque ahí entiendo que hay otros directores, otros guionistas que el diálogo tiene una importancia que realmente para nosotros no la tiene. No sé cómo lo haces tú. Sí, no, ahora me he acordado de una anécdota también de rodaje que me pasó. Claro, yo lo del casting estoy al 100% de acuerdo. De hecho, yo, siendo una primera película, lo tenía clarísimo. No sé cómo voy a hacer como directora, pues voy a coger unos actores que me defiendan la película. Por mal que yo lo haga, ellos lo van a hacer bien, ¿no? Entonces, bueno, para una primera película y para todos, ¿no? Yo creo que la decisión del casting, lo que pasa que, bueno, también es difícil. Puede ser que te salga bien y puede ser que no, y luego las circunstancias pueden cambiar, ¿no? Hay una cosa que yo he recordado mientras decías lo de Ana, de darle las indicaciones al chico, que hubo un momento del rodaje que, bueno, Lola Dueñas tenía que utilizar la máquina de coser,
que bueno, al final ¿no? es algo que depende de ella, pero bueno, que hay una máquina allí que está funcionando de una manera y puede ser que se atranque algo. Y ella estuvo mucho tiempo aprendiendo a coser con mi madre. Entonces, como la máquina de coser que utilizamos en la película era la máquina de coser de mi madre, yo le pedí a mi madre que estuviera siempre que usábamos la máquina, que estuviera en el rodaje, porque pasa cualquier cosa, no funciona y ella en un momento lo arregla, ¿no? Y también un poco porque Lola estuviera cómoda porque había sido su maestra de costura, ¿no? Entonces hubo un momento que, bueno, pues que tenía que coser y yo quería que la actitud cosiendo fuera de disfrute, ¿no? Está haciendo algo que le gusta, ¿no? Y ella estaba tensa porque había algo con la máquina que no funcionaba y bueno, pues había algo muy, muy pequeñito de tensión que yo, al haberla visto coser, disfrutando, notaba que podía tener otra cosa, ¿no? En ella, más bonita. Y la máquina lo estaba impidiendo. Entonces yo iba ahí, hablaba con Lola intentando relajarla y la ponía más nerviosa, o sea, lo estaba haciendo fatal. Y hubo un momento que veía a mi madre, que mi madre estaba por allí, que Amanda de sonido le ponía unos cascos para que ella escuchara, estaba como con la carilla de ilusión y de repente vi la carita de mi madre y pensé, ya está, esta es la energía que necesito. Y le dije, mamá, ve, y yo le iba diciendo a mi madre lo que tenía que hacer. Y de repente cambió por completo. Era como la energía que necesitábamos era esa, no la mía. Yo estaba estropeando la situación. Y hubo un momento incluso que en una de las tomas le dije, mamá, ve y darle antes de que digan, cuando dicen, ¿no? Cuando hace la claqueta y tal, ve ahí y le das un beso a Lola. Ellas tenían una relación muy, muy especial y muy bonita, ¿no? Entonces, de repente mi madre fue allí, le dio un beso a Lola y a Lola se le puso una sonrisa que no lo esperaba y cuando empezó a hacer la toma, de repente quedaba algo de esa sonrisa que creo que en ese momento era mi madre la única persona que se la podía dar, ¿no? Porque estábamos todos como nerviosos porque no quedaba tiempo y había que hacer la toma y tal. Entonces, bueno, este tipo de cosas de repente se te ocurren, pero no se me había ocurrido ningún otro día y fue como casi al final del rodaje. Y pensé, bueno, lo podría haber usado más. Igual lo hubiera usado más y tampoco hubiera funcionado porque ya mi madre hubiera estado dentro como de esas personas que están ahí intentando que la secuencia salga, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a veces como se encuentran estas cositas. Es que yo diría que, resumiendo un poco, la clave, y escuchad bien lo que digo, la clave, y aquí tengo a mis productores algunos, y Bárbara luego mira, joder, si es que esto ya lo sabía yo. La clave del buen director es que encontrar a otro que haga el trabajo. Siempre. Aquí has dicho un ejemplo, yo he dicho otro. O sea, el director en realidad debería estar todo el rato pensando cómo alguien pudiera resolver el problema que tiene la película en ese momento, y no es uno mismo. Yo, por ejemplo, esto en Girasoles lo he puesto en práctica siempre. ¿Había un problema con los extras? Callao, ya lo resolverá alguien. Y efectivamente le decía, oye, fulanita, ¿no crees que hay un problema con esto? Pero no iba yo a resolverlo. ¿Hay un problema con la luz? Callao, ya lo resolverá Helen. A veces le decía, Helen, ¿no cree que hay un problema con esto? Ah, sí, se pone y lo resuelve bien. Entonces, la buena dirección pasa porque el otro haga el trabajo. Eso es clave. Celia, te queda... Eso es absolutamente clave. Y el director inteligente, creo yo, que es el que encuentra los buenos colaboradores y consigue que los demás hagan las cosas. Y con esto, compañeros, nos vamos a trabajar algunos. Pues nada, se me hacen señales de que ya hemos acabado con el tiempo. Muchas gracias a vosotros como público y a vosotros por esta generosidad, ya lo dije, por compartir y a seguir creando y a seguir soñando. Muchas gracias. Gracias.